Reinventarte sin perderte. Cómo sostenerte en los ciclos de la vida y empezar de nuevo con dirección. Eso lo vamos a estar hablando hoy con María Gabriela Pérez desde Estados Unidos. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. Hay momentos donde la vida no te pide avanzar más rápido, te pide reorganizarte desde otro nivel. La trayectoria de María Gabriela está marcada por cambios, decisiones y procesos de reinvención. Abogada de profesión, emigra a los Estados Unidos para comenzar en un sistema completamente diferente. Tras cambios en su vida personal, se cambia de ciudad, asumiendo de forma independiente la organización de su vida, su economía y su dirección. Tras alcanzar la estabilidad laboral, la pandemia redefine el contexto y la lleva a iniciar de nuevo un camino en el sector inmobiliario. Posteriormente, vuelve a enfrentar otro cambio que le impulsa a emprender por su cuenta, elevando su nivel de responsabilidad y toma de decisiones. Y de ese recorrido nace Inspírate, Invierte, un proyecto construido desde la experiencia real de adaptarse, reorganizarse y avanzar en escenarios inciertos. Junto a sus socios, van más allá de la venta misma del inmueble, van en todo el recorrido entendiendo qué es lo que está pasando en esa persona, cuáles son los miedos y patrones inconscientes que pudieran estar saboteando ese gran deseo de tener tu propio hogar. Gaby, qué placer tenerte aquí. Bienvenida a MC en Red. Nos conocemos de años atrás y de muchísimos recorridos, porque tú tienes un arsenal como yo, un arsenal, un sombrero, esta profesión, esta otra. Hemos ido por la vida buscando respuestas, encontrándonos, volviéndonos a perder quién es Janet, quién es Gaby, volviéndonos a encontrar. Contrario. Entonces, estamos ahora acá en esta etapa en buscando procesos de conciencia y tenerte acá. Bueno, tú has vivido las vidas como un perro, realmente así, tienes miles de recorridos, así que Sí, se tengo. bienvenida a que nos des tu mirada y tu mirada de todo este recorrido y dónde está María Gabriela hoy y cómo ve la vida desde ese espacio. Bienvenida a MC en Red. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti, a tu audiencia, de verdad, Janet. Haces cada día me impacta más. Este proyecto tuyo, pues, me parece maravilloso, pero desde el momento en que creaste, pues, tu sitio, tu red social y tus redes, porque no sé hasta cuándo has abarcado con el nombre de 1% Perfecta, me encantó. Y dije, coño, aunque sea 1%, ¿no? Entonces, de Exacto. verdad que Algo de perfección tiene que tocar la base. es algo tiene, exacto, siempre tiene que haber algo. Entonces, bueno, gracias de verdad por la invitación. Para mí un placer estar aquí y compartir contigo. Y bueno, como tú lo acabas de decir, sí, o sea, Gaby, ¿dónde está Gaby? ¿Por dónde anda Gaby? María Gabriela Pérez, entre todas mis facetas, María Gabriela, Gabriela, Gaby. ¿Qué puedo decirte? Pues lo que en algún momento comentamos, o sea, yo voy por la historia, mi historia no la puedo decir de una manera lineal, ¿verdad? Ha sido etapas, cada una me ha traído un aprendizaje nuevo, cada una ha sido un nuevo comienzo y al final, hoy por hoy, lo que me demuestra es que, mira, de todo lo que te sucede en la vida, tú aprendes, si así lo eliges, ¿verdad? Entonces, sabes, empecé migrando a Estados Unidos sin querer emigrar, porque yo me venía a pasar una temporada de vacaciones, ahí decidí quedarme y así, ¿sabes? La vida te va llevando y yo me he dejado llevar, que es lo más importante, porque no he puesto resistencia, siempre he confiado instintivamente en que hay algo más allá en donde yo tengo un plan, pero ese plan que yo tengo a lo mejor no es el perfecto. Entonces, si tú te empeñas y te empeñas en algo y ves que las cosas no se te están dando, hay un mensaje implícito. Entonces, ya va, detente y ponte a escuchar qué te está hablando el universo, o las coincidencias, o las casualidades, o el entorno. Entonces yo me he permitido fluir y así, bueno, entré por Miami, de Miami, entré por Miami, pero me mudé a Orlando, en Orlando estuve un tiempo, luego me mudé a Miami, luego hubo una ruptura importante en mi vida, y me vengo al norte de la Florida y ya aquí tengo 10 años. Y eso ha sido para mí, como te digo, una cantidad de veces que he comenzado de cero. Pero es mentira, uno Ya no va, comienza Gaby, de cero. exacto. No, no de cero, porque empezamos, o sea, nadie nos quita lo bailado, pero para un Exactamente. contexto que obviamente cuando inmigramos, por lo menos desde los espacios, desde Venezuela, que a veces es como la situación política nos llevó a eso, eh, claro, tú eres abogado.
Y nos conocimos también estudiando balancing y toda la parte de la frecuencia y el equilibrio y conociendo. Entonces había un lado, ese lado la abogada, y déjame buscar también respuestas desde otra manera. Y cuando llegas a los Estados Unidos, ahí empezó todo un cambio de profesiones y todo un cambio de vida de como vida. tal. Entonces como buscándote. Entonces un paso de muchos caminos, de muchas muertes, vamos a decirlo así, en el espacio de volver a salir al mundo diferente, ¿no? Es un reconstruirte completamente. Ujú. Pero como tenemos la creencia de que empezamos de cero, no, no empezamos de cero, porque tenemos un bagaje que nos ha enriquecido y nos ha fortalecido, y si lo tenemos consciente nos va a permitir seguir avanzando. Sí, tal cual. Yo en Venezuela era abogado y llegué a tener un centro de terapias alternativas, y luego al final cuando me mudo para Estados Unidos combinaba las dos cosas, cosa perfecta y que me ha costado hacer aquí en Estados Unidos hasta, ya van a saber por qué, que ya no es tan difícil. Combinar esa parte, yo tenía mi centro de terapias en Venezuela y trabajaba como abogado. Entonces, la gente que me buscaba como abogado necesitaba terapia y los que necesitaban como terapia necesitaban un abogado. Era Entonces, todo dos en uno. Sí, me acuerdo, en esa época nos conocimos nosotras. y se dio, ¿sabes? Y fue mágico y fue perfecto. Entonces, replicar eso en Estados Unidos, después de que tú, como te dije, me vengo por acá sin la conciencia de que estoy emigrando, sino que vengo de vacaciones con dos maletas y empiezo a hacer una vida en Miami y con mucho esfuerzo, porque aquí la vida del emigrante es muy dura. Y aquí nos toca hacer, bueno, desde housekeeper, pintor, etcétera, Claro. mil cosas, pero yo siempre me planteé de que no, ya va. ¿Qué soy yo? Más allá de profesional, el título que no lo puedo validar, etcétera, etcétera. Yo soy una persona trabajadora, inteligente y luchadora. Entonces, yo no me voy a conformar, y te pido que no te conformes, no a ti, sino al público, Sí, con sí. lo que la vida te va presentando, ¿no? Entonces, siempre como que, bueno, me agarré de mi área de ventas, y el área de ventas es lo que me permite seguir avanzando y salir adelante y no quedarme con un tope, ¿no? Entonces, bueno, nada, así, sin poder ejercer mis profesiones, me vengo a esta ciudad hace 10 años, voy a cumplir, puedes creerlo, Imagínate, 10 sí. años en el norte de Verás, la pero Florida. nuestra amistad tiene casi 20 porque entre lo que pasa y eso, o sea que sí, me pasan los años. Pasan los años, bueno, como dice Catherine Fulop, no sé si te lo tienes que poner en paréntesis. No sé, estoy en un tiempo en donde definitivamente no hay edad, porque me siento muy vieja, ¿verdad? Me siento muy vieja para ser joven y me siento muy joven para ser vieja. Exacto. No, esto no se edita, esto queda aquí grabado literalmente, que son cosas que pasan. Entonces, no, me vengo por acá, por este norte de la Florida, para Jacksonville específicamente, y la vida, pues nada, y ahí empiezo a sobrevivir, trabajo en los medios, eso me dio muchas relaciones, y cuando ya empiezo, tú sabes, a tener esta estabilidad maravillosa, vino la pandemia. Y cuando digo que tuve una estabilidad maravillosa es que tuve la dicha de entrar a una empresa de hispana, entonces no tenía que practicar el inglés. Aunque cuando me vine para el norte de la Florida y dije, ya va, espérate, ¿qué pasó aquí? En Miami, Orlando, todo el mundo habla español, pero hace 10 años aquí en el norte, pues había poca gente que hablaba español. Entonces, esa parte de que, y mi inglés sigue siendo malísimo, con la diferencia de que hoy por hoy no me da pena, yo me hago entender, entiendo más de lo que puedo de repente expresarme y me considero bilingüe. Al que le guste chévere y al que no también. Pero en ese momento que yo estaba muy cómoda en una empresa hispana, todo maravilloso, con estabilidad laboral, económica, etcétera, viene la pandemia. Y dices, wow, otra vez, o sea, otra vez me toca reinventarme. Y me tocó reinventarme y empiezo y entro en el mundo del mercado inmobiliario. Y bueno, y en ese mundo que no es fácil porque es un mundo un poco complejo, pero bueno, vuelvo a tomar, como quien dice, de la mano mis bases. Mis bases es que tú puedes. Si crees en ti, lo puedes lograr. Y vamos hacia adelante. Y obviamente con subidas y bajadas, porque no es que todo el mundo todo el tiempo uno está en high. Ay, sí, maravilloso, yo soy la que puedo. No, Pero ¿sabes? te puedo interrumpir ahí, Sí, claro. permiso, Gaby, pero sobre todo es que sí es algo importante que hay mucho trabajo interior, porque justo nos conocimos en eso. Entonces, claro, puede ser que la vida en este momento, en ese momento, esté con grandes desafíos, pero el tener ese trabajo interno nos permite no solo sostenernos, sino también empezar a entender que, o sea, la vida no está yendo contra de mí. Hay un proceso y hay algo que yo tengo que adaptarme, aprender de esta situación, entender el propósito que está aquí detrás de eso para mí
y poderme mover sin el espacio de la víctima. Pero si no tenemos ese trabajo interno, se puede hacer la vida como una carrera de obstáculos que es agotador. O sea, no que no canse de la otra manera, pero se puede entender el propósito de lo que estamos viviendo. Entonces es un proceso diferente. Mira, y ahí es cuando tú entras, eso es tan importante, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, que ahí es cuando entra todo lo que es la parte de buscar ayuda, ¿me entiendes? Del apoyo que necesitamos, de que solo no lo podemos hacer. Yo estoy contando, evidentemente, todo como que en el borde, pues, o sea, todo lo que se ve, pero no lo que estaba sucediendo internamente. Y lo cierto es que para poder lograr, más allá del bagaje que ya yo traía, ¿verdad? Porque sí, evidentemente, escuelas, no una, varias escuelas, diferentes técnicas, herramientas energéticas, de muchas, PNL, o sea, muchas doctrinas, muchos caminos distintos, ¿verdad? Pero más allá de eso estaba el momento presente en ese instante. Y en cada momento de disyuntiva, de obstáculo o de reto de mi vida, tuve la dicha de contar con un equipo de gente a mi alrededor que fue la que me hizo posible. Yo sabía que todo eso existía, ¿verdad? Ujú. Gracias a mi bagaje, pero ellas en ese momento presente fueron las que me dieron, como quien dice, el golpe de timón, exactamente donde necesitaba yo mover mis velas para poder salir con ese barco a flote y realmente llegar a Con puerto una seguro. dirección, exacto, con una dirección clara. Exactamente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú puedes saberlo mucho, tú lo puedes saber, pero si tú no lo practicas o si no tienes ese lazarillo que una vez aprendimos, esa persona que no va a vivir los procesos por ti, no te va a apoyar en el sentido que te va a dar, va a estar contigo de acuerdo al 100%, sino que te va a mostrar el camino y te va a decir, ya va, aquí te toca frenar, o sea, Ujú. o aquí te toca bajarte, respirar, tomar una pausa y enrumbarte por un camino distinto, porque la cosa no es por allí. O sea, evidentemente todo eso no es necesario, es indispensable. Porque si tú pretendes que lo vas a hacer solo, no lo puedes hacer solo. Es que estás en la emocionalidad, o sea, sobre todo en esos momentos de desafíos importantes, de cruces de vida. O sea, entran todos esos espacios, como dices, claro, está el trabajo interno y todo eso, pero si uno quizás tampoco está toda la integración, pero también hay mucha emocionalidad. Entonces, otra persona que lleve el camino, que pueda verlo, no está, está viéndolo desde otros ojos, desde otra mirada, como decimos siempre, un poco desde la mirada del alma, y puede, viene la neutralidad y decir, oye, por aquí no es. Entonces te empieza a mostrar y uno sí está abierto, porque a veces uno también no puede, decide no escuchar, pero si uno se permite ese proceso, ya te empiezas a ubicar dónde estás en ese momento en tu vida y qué puedes hacer, porque si no nos movemos desde la fantasía y allá hay unos choques importantísimos con la realidad. No, y no solamente de la fantasía, ahí viene, o sea, yo digo que hay que tener la humildad de corazón para reconocer, no puedo sola. ¿Me entiendes? Porque evidentemente no tengo la capacidad de ver todo el panorama claro, primero por lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo, número uno. Y número dos, porque definitivamente no me las sé todas. Entonces, qué rico es tener esas personas de apoyo, ¿verdad? Esas personas que sí saben, que sí te pueden brindar su experiencia, su conocimiento, su trayectoria, etcétera, y decirte, mira, ¿sabes qué? Es por aquí, es por allá. O sea, te acompañan en ese proceso, no te Claro. van a dejar solo, pero también te van a, te van a permitir vivir tus propias experiencias, ¿verdad? Pero ya de una manera más sana, sin tantos tropiezos, porque ya los tropiezos te los diste. Entonces, yo creo que sí hay que tener Contenida. Ujú. la mente abierta y el corazón humilde para decir, no puedo. Necesito ayuda. Y yo lo digo siempre, yo no tuve una, yo tuve un séquito. Y en ese momento 1% no existía, 1% perfecta no existía. Te estoy hablando de 10 años atrás. Pero tuve, mira, y yo fui muy cómica porque aunque yo tengo mis líneas muy claras, yo creo en que la energía del amor todo lo puede, Ujú. ¿verdad? Y siempre y cuando tú te manejes en esa energía, en esa frecuencia, perdón, de la energía del amor, pues no hay obstáculo que sea insalvable, todo lo puedes lograr. Pero, sin embargo, por aquello de que uno tiene unas partes del cerebro que no están muy alineados, mira, yo tuve un séquito de personas a mi alrededor, Claro. desde la que es especialista en leer un tabaco hasta la que tenía un posgrado
en la Simón Bolívar, en psicología conductual, etcétera, etcétera, hasta la que tenía terapias holísticas, hasta que la que trabajaba con el péndulo. O sea, Claro, gracias a Dios. terapeutas de cabecera, yo los llamo, yo tengo también mis terapeutas de cabecera, mi guía de cabecera, aquí está, porque es que no lo podemos ver, o sea, aunque seamos inclusive terapeutas y eso, hay ciertas cosas, estás como tan cerca del árbol que no puedes ver el bosque, ¿no? Entonces realmente Ajá, eso es lo que ujú. se necesita cuando buscas la ayuda desde otros espacios, totalmente de acuerdo en esa parte. Es así. Y bueno, en esa parte, ¿no? O sea, retomando, obviamente todo eso es lo que a mí me permite después, y por eso, aunque lo dije un poquito como que rápido, pero el tener toda esa ayuda es lo que me permite a mí en 6 meses, después de hacer una transición tan grande, de mudarme de Miami, aunque estoy dentro del mismo, dentro del mismo Sí, pero es otro estado, cada mundo, ciudad sí, tiene sí. una cultura distinta, ¿verdad? Una Ujú. esencia diferente, y cuando llego aquí pues todo era nuevo, pero mira, fue así, fue un boom, fue un despertar, todo prácticamente fluyó maravilloso. Y no me puedo quejar, al final siempre la vida te sonríe, ¿me entiendes? A veces lo ves, a veces no lo ves, y cuando te digo te sonríe, no es que es muy fácil verlo cuando estamos bien, cuando estamos estables económicamente, con la pareja, con los hijos, con la familia, no, es que cuando lo puedes decir gracias, igualmente cuando estás en la oscuridad, en el túnel, como lo llamo yo, en el sótano, ¿verdad? Qué bonito es que tú estás en ese sótano y dices, esto también lo tengo que agradecer porque de esto también estoy teniendo un aprendizaje y estoy creciendo. Entonces, Claro, es ahí, que ahí ¿verdad? vienen las transformaciones, claro. Ahí viene la transformación. Entonces, pero a mí lo que fue agotador es que después que hago todo ese periplo, ¿verdad? Y logro por fin casi que llegar a Ítaca, como dice nuestro amigo, resulta que viene la pandemia y la pandemia ¡zas!, devorona todo, ¿verdad? Claro. Y te enfrenta con una cantidad de quizás miedos, temores ocultos o cosas que no habías visto, y te enfrenta con que hay una nueva realidad. ¿Qué vas a hacer ahora con esa nueva realidad? ¿No? Entonces, bueno, nada, o sea, hay que otra vez, nuevamente, vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a ponerte, ¿verdad? Con tu caparazón de necesito ayuda, necesito ver quién me va a apoyar en este camino. Y bueno, a veces son terapeutas, a veces son compañeros de trabajo, a veces son, pero es ponerte en esa sensación que yo no la veo de desventaja ni de menos para nada, sino al contrario. O No sea, saber. Ujú. estoy Necesito. en, exacto, estoy en modo supervivencia y lo sé, ¿me entiendes? Porque no tengo ingresos, todo se vino al suelo, todo se cayó, yo vendía publicidad y bueno, gracias a Dios y la Virgen, pues aparecen los ángeles que nos mandan la vida, y volvemos a salir a flote. Y en Claro, ese transcurrir estoy, pues. claro, y Gaby, inclusive quería hablar justo de estos desafíos porque literalmente muchas veces hay muchos inicios en la vida, o sea, literalmente tú llevas, como dijimos, o sea, como iniciamos este podcast, hay una cantidad de experiencias y la vida a veces es así y nos sentimos como que si se acaba, como que si fallamos, como que si es algo que debimos hacerlo, lo contrario, y son partes de las experiencias de la vida, son partes, uno, de las lecciones que corresponden y obviamente de decisiones que tomamos. Entonces, sin quitándole el juicio de qué ha sido bueno, qué ha sido malo, ha sido parte de todo este bagaje, como dices tú. Entonces, que quien pueda estar en un momento de transición, momento de transición uno, momento de transición dos, momento de transición tres, es parte de la vida y que no sea un flagelo en el decir, Dios, pero esto hasta cuándo, hasta qué es. Puede sentirse cansón, pero también son procesos que nos llevan a otros espacios, quizás un poco nos confronta la realidad, tú sabes, por cuando vienen estos cambios tan importantes y después viene otro y eso, pero de ahí viene un crecimiento importantísimo. Entonces, por eso quería traer lo tuyo, que no es un desafío como tal, sino es como el conjunto de ese reinventarte constantemente. Y ahorita vamos a hablar de lo que realmente estás haciendo ahora, que es hermosísimo, llevándolo hacia un negocio consciente, pero no pudo surgir sino de todo esto que se ha vivido ya. Entonces es parte de hacer las paces también con esos procesos de la vida, ¿no? Quien sea que nos esté viendo y esté en ese reinventarse por segunda, tercera, cuarta vez. Y hay algo, Jane, para apoyando lo que tú dices, que no quiero dejar de lado, y es el integrar todos tus roles. Porque obviamente, aunque aquí nos estamos enfocando un poco en el lado personal profesional, hay un rol, hay unos roles muy importantes, que es tu familia.
Entonces, ¿cómo tienes tú integrada tu familia dentro de verdad de esa esfera que es tu vida? Porque tu vida no solamente es el trabajo, no son tus metas, no son tus caídas, tu vida lo compone todo, ¿correcto? Entonces, en mi caso, pues que yo pues fui mamá muy joven, soy abuela joven, tengo tres nietas, una casi adolescente de 15 años, bueno, casi adolescente, no, adolescente de 15 años y la más chiquita de 10, bueno, en fin. A lo que voy, o sea, mis dos hijos, cómo de una u otra manera el sentirme inocente, ¿verdad? Porque uno va cometiendo o crees que vas cometiendo errores, pero no, lo que vas es te vas comportando como crees que lo debiste hacer o como lo pudiste hacer con lo que tenías. Entonces, esa es una parte que tiene que estar como que muy sana para que te pueda impulsar para lo demás. Porque si tú tienes materias pendientes con hijos, con padres, con hermanos, olvídate. O sea, esa es tu raíz. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya yo llego a todo esto, vengo de un proceso en Venezuela de años, porque no era todo tan rápido como ahorita, que era, Claro. ahorita está todo en un clic, allá no, pues es un proceso que en donde tienes que tú saber que tú necesitas tener eso sanado en ti. Todas Claro. esas relaciones las necesitas tener sanadas para luego poder proyectarte hacia afuera, porque si no, lo que está adentro no se va a ver nunca proyectado hacia afuera. Y creo que ese ha sido realmente, como quien dice, el éxito de, a pesar de todos los ires y venires, de las subidas y las bajadas, pues nada, ha habido un trabajo, un largo camino recorrido que me ha permitido llegar a donde estoy ahorita. En medio de tantos cambios hay algo que se vuelve central y es la confianza en nosotras mismas. Y no como un concepto abstracto, sino una práctica real. Confiar en tu capacidad de adaptarte, de reconstruirte, de tomar decisiones inclusive cuando no tienes todas las respuestas. Porque no se trata de tener todo claro para avanzar, sino construir una identidad capaz de sostenerse en el proceso. Porque cuando la confianza está, la capacidad de decidir cambia y eso va permitiendo ir dando la pauta para los próximos pasos. Los próximos pasos en coherencia, no desde la reactividad. Por lo general creemos que los cambios son los que desordenan nuestra vida y no es inherente en la realidad cambiar constantemente. Lo que es que no tenemos la estructura interna para sostenernos en esos cambios y entramos en caos. Dentro del ecosistema de 1% Perfecta tenemos espacios como el EVA, diseñado para mujeres que están atravesando cambios o reinicios, que ya han avanzado pero necesitan orden interno, que requieren una recalibración de su energía, frecuencia y alineación con su nueva identidad, porque no se trata de evitar los ciclos, es poderlos transitar en coherencia. En el EVA el trabajo no es solo externo, es profundamente interno. Limpiar el ruido mental, ordenar tu pensamiento, regular tu estado emocional, fortalecer tu criterio y construir una identidad que pueda sostener distintos escenarios. Crecer, expandirte, no es mantener la estabilidad todo el tiempo, es poder sostenerte incluso cuando todo cambia. Que es con mi proyecto de Inspírate Invierte. Inspírate Invierte nace y me encanta porque Inspírate Invierte es una empresa que tenemos mi socia y yo dedicada a todo lo que es el área de real estate. Pero cuando te digo todo, es todo lo que implica no solamente comprar una casa, sino todo lo que está por detrás. Desde el momento en que la persona necesita prepararse para saber estoy lista o no estoy lista, a evaluar todo lo de la parte técnica, los requisitos, el crédito, el préstamo, etcétera, eso etcétera, etcétera. Pero mi socia y yo, que tenemos un antagonismo en muchas cosas, porque bueno, ella puede ser mi hija, ¿verdad? Fácilmente. Exacto, tienen Y yo dos puedo ser su miradas mamá, y de hecho diferentes. salimos y nos dicen, ¿es tu mamá? Bueno, casi. Y tiene una cantidad de cosas que yo no tengo, ¿verdad? Yo no tengo ese ímpetu, esas ganas, esa velocidad que tiene ella para hacer las cosas. Ella agarra esta computadora y en 3 segundos, ¿sabes? Y yo tengo, pues, obviamente la sabiduría, la experiencia, la visión de, ya va, no nos vamos a meter por aquí, no nos vamos a meter por aquí, porque el camino recorrido, pues, es el camino recorrido y no lo puedes tener si no lo has recorrido, valga la Claro. redundancia. Entonces, Inspírate Invierte, cuando estábamos buscando el nombre y surgió Inspírate Invierte, para nosotros fue porque yo soy, ella es espiritual como todo ser humano, pero yo tengo esa parte muy marcada, yo tengo esa vena holística que es lo que me da respiro, es mi Ujú, oxígeno de vida. ujú. Y evidentemente, pues eso es lo que queremos inspirar, ¿verdad? A toda la comunidad que sepan que es posible comprar una propiedad, porque si lo hizo una persona, lo podemos replicar, eso es un modelo que podemos replicar, como lo que tú estás haciendo con tu proyecto de 100M, M100. M100, M100 Red. M100 Red, ¿ok? Entonces, y por otro lado invierte, y no solamente vas a invertir en una propiedad, o en unas propiedades, o en muchas, o no, vas a invertir en ti. Y por ahí Ujú. comenzamos, ¿me entiendes? Porque esa es la base de Inspírate Invierte. O sea, y yo vengo ahorita de dar un taller donde precisamente hablo de eso. O sea, ¿cómo te vas a preparar emocionalmente, ¿verdad? Para lo que viene. ¿Por qué? Porque
los talleres de primer comprador están saturados, todos te dicen lo mismo, necesitas tanto de puntuación de crédito, necesitas estos requisitos, necesitas ganar tanto, unos ahorros, bla, 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 bla. Pero nadie te habla, ¿verdad?, de cómo estás tú internamente y realmente estás preparado tú para salir adelante y afrontar el proceso de compra, no porque sea difícil, sino porque tus mismos miedos o tus mismas sombras, tus patrones ocultos, te saboteas el proceso. Entonces, cuando tú lo haces desde un enfoque claro, donde, oh, ok, yo estoy aquí, yo estoy en esta parte del proceso, no me había dado cuenta de esto, no soy tolerante con el tema que suben y bajan el mercado, no tengo de repente una imagen positiva de mí mismo, entonces como si no la tengo de mí mismo, ¿cómo la voy a proyectar hacia afuera? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es Inspírate Invierte. Entonces, estamos sumamente felices, ¿verdad? Estamos allí un poquito aprendiendo, porque no es fácil y tú lo debes de saber cuando tú empiezas a crear algo en donde nunca te sumerges en aguas profundas, en donde nunca habías estado, pues te consigues con una cantidad de cosas que te dan en la cara. Entonces, oh, ¿y esto qué es? ¿Y esto Claro. cómo lo hago? Pero fíjate que es parte de cuando hablábamos fuera de cámaras, es parte de como lo que tú tenías en Venezuela, en otro contexto, pero claro, al final, como necesito tus servicios de abogada, vamos a decirte, es algo muy puntual X en el contexto que Ujú. fuese, pero es algo puntual que necesito estos servicios. Entonces, pero para pasar todo el proceso, también necesito esta parte holística, ¿no? Y viceversa, como lo dijiste al inicio. Entonces, desde acá, Y claro, es que algo muy puntual para llegar a la casa y permitirme soñar que sí puedo tener mi casa. Y si todavía no estoy ahí porque no me da el crédito, porque no tengo la inicial, porque todavía necesito trabajar en eso, ¿cómo puedo sostener yo esa imagen e irla preparando, construyéndola en el tiempo que se requiera para yo todavía darme el permiso y decir si lo puedo lograr, así tome un poquito más? Entonces, parte donde tú entras, ahora, fíjate que simplemente se replicó el modelo en otro contexto, de tener los dos mundos y te puedo ver. No solo como un comprador que entra en la casa, este tema lo quería tocar porque es que hemos tenido dos entrevistas, una de una muchacha justo que organiza los espacios, pero es moviendo la energía, no es Feng Shui, sino desde la organización, desde la parte muy estructural, pero también ujú, pudiendo darle el espacio a la casa y decir, yo te habito, te respeto, te quiero, o sea, eres todo esto. Y tuvimos otra entrevista de alguien que tiene una compañía de limpiezas y uno de los clientes es la alcaldía de ellos, de esa ciudad. Entonces, dan las casas populares justo cuando ya se tiene que vender o hay la pérdida de alguien. Entonces, cambiar toda la frecuencia. Esa limpieza se cambia toda la frecuencia de la casa para quien la habite venga, ok. sea un espacio neutro, como volver a decir, este es mi territorio, esto aquí, te abrazo, te habito totalmente. Entonces tú traes ahora, permítete el sueño de comprar tu casa, de hacerlo realidad desde un espacio también de contención, Totalmente. porque puede ser entre los miedos, entre los juicios, entre los créditos, que estás o no estás, puede ser un proceso bastante intimidante y que muchas veces entonces uno decide no hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde entran ustedes en esta Claro, conjunción. y es que lo que tú no sabes no lo puedes mejorar. O sea, cuando tú no te confrontas contigo misma y te das cuenta y dices, sabes, no sabes dónde estás parada a todo nivel, ¿cómo vas a tú a cambiar algo si no sabes que lo tienes que cambiar Claro. para llegar a donde tú quieres estar o a donde tú quieres llegar? Entonces, eso es lo que hacemos en Inspírate, ¿me entiendes? Te preparamos desde allí, ¿me entiendes? Desde ese proceso interno para que lo puedas ver afuera, porque eso también nos explica cómo mucha gente que supuestamente estaba lista no da el paso y cuando nos vamos a su historia familiar, Mira, ¿verdad? ajá. Entonces, mira, hay una cantidad de cosas que están allí subyacentes haciendo ruido y mira, es que nadie en mi casa ha tenido una casa propia. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, entonces tú vas a ser el primero que vas a tener una casa propia en tu casa, en tu caso. Y no es fácil cargar con ese peso. Si lo ves como un peso y Sí, no claro, como un logro inmenso que te vas a dar a ti y le vas a regalar a tu familia y a tu descendencia la posibilidad de, mira, es claro. posible. Para El nosotros cambio de también es patrón, posible. exacto, el cambio de patrón ya generacional, Totalmente exacto. generacional. Entonces hay una cantidad de cosas que la gente no se imagina, que están por debajo, están subyacentes, como digo yo. Y pues que nos tienen como que muy entretenidas, muy enfocadas y que también dentro de todo este proceso no puedo dejar de lado de que cuando tú crees que ya todo está muy bien, nuevamente la vida te va a presentar otro reto, porque tú lo dijiste. La vida, o sea, cuando tú ves, y eso lo aprendimos en algún momento y se nos quedó grabado, o a mí por lo menos,
Cuando tú ves un electrocardiograma, el electrocardiograma jamás es lineal, el electrocardiograma siempre está en movimiento, subidas y bajadas, y cuando está muy lineal es que hay problemas. Entonces, la vida es eso, es un constante fluir, es un constante cambio, es un constante movimiento. Entonces, quisiéramos quedarnos en la época perfecta, todo está chévere. Y viene la vida y te dice, ay, no, pero es que ya te toca, ya viene el otro cambio. Y en mi caso, fue lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, cuando me preguntaste cómo te sientes, cómo estás. En mi caso, pues tocó un duelo. Yo estaba en mi mejor año, estaba económicamente fabuloso, todo estaba perfecto, todo, o sea, el negocio viento en popa, las ganas, todo, y de repente, inesperadamente, viene un duelo que creemos que era un duelo que iba a ser relativamente fácil, pero cuando una persona tiene 90 y tantos años y se muere, tú dices, coño, ¿qué más le vas a pedir a la vida? Claro, ¿Me claro. entiendes? No estamos hablando de que se murió, no, nada nunca es fácil cuando alguien se muere, pero si se muere alguien de imprevisto, creo que el shock es un poco más fuerte, pues más Exacto. impactante. Pero en mi caso no, entonces, pero no, resulta que no, o sea, que el duelo llegó y llegó con todo, ¿ok? O sea, llegó y me puso como quien dice de rodillas, porque hay cosas que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, te tienes que rendir y permitirte sentir, o sea, esa es la clave, o sea, tú no puedes, yo soy fuerte, yo voy a salir adelante, Claro. no, porque si no, más adelante, de una u otra manera, te lo va a explotar por alguna parte. Entonces, ¿cuál es la reflexión que me gustaría o que yo comparto, por lo menos a mí me funciona? Es que, o sea, vive tu proceso porque de allí vas a salir fortalecida mientras te permitas vivir ese proceso. En mi caso, ¿verdad? No me lo estaba esperando, fue algo que me sucedió y me dejó, como les dije, en blanco. ¿Y cómo lo transité? Mira, yo creo que lo transité poco a poco, muy poco a poco, abrazándome, conteniéndome. Digamos que si hoy me provocaba, hoy lo hacía y si no, pues no lo hacía. Tomándome mi tiempo para respirarme todo lo que estaba sintiendo y para mí eso fue o ha sido súper clave para poder seguir adelante, porque si no, creo que no hubiese podido. Todavía la emoción está, pero ya esa tristeza, esa ancla que no te permite avanzar, gracias a Dios, ya está en el lugar que le corresponde, pues guardadita y cuando aflora, pues aflora y si me salen las lágrimas se me sale, porque forma parte de la vida, no me juzgo por eso. Claro, y fíjate, Gaby, que lo que hablaste es con tu socia, que es más joven, que tiene ese ímpetu, pero no es que tú no lo tuvieses, es que lo teníamos. Lo que pasa es que la edad ya dice, bueno, pero es que ya, bueno, pues nos vamos con esa fuerza a la vida, no de esa manera, quiero vivirla un poquito más lento, pues quiero disfrutarla un poquito más. Y entre esos disfrutes, entre esas lecciones de la vida, esta pérdida que tuviste, que como dices tú, o sea, te agarró de sorpresa, fue la intensidad del dolor y del duelo que te correspondió vivir, ¿no? Entonces, es también parte de esa sabiduría, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por Y diablo, por, y es ujú. literalmente decir, hey, en este momento me toca abrazarme, o sea, que voy a seguir yo, o sea, o sea, forzando qué, si lo que necesito es la contención. Entonces, esa es parte de podernos permitir esos espacios cuando los necesitemos, sea un momento como este tan duro de la pérdida de un familiar cercano o en cualquier otro momento también, porque es que no podemos estar en una carrera constante, en unas metas agotadoras. Ojo, todo vale las metas, los números, vivimos en una realidad, no desde la fantasía, pero definitivamente esa versión de necesito llegar a algún lugar, estamos aquí. O sea, es justo desde ese espacio. Entonces creo que los años dan un poco ese espacio, bueno, y la búsqueda personal también dan parte de ese espacio para permitirnos ser más nobles con nosotras mismas. De jóvenes no lo Claro, somos también tanto. 100% de acuerdo, Jana, 100%. Y también permitirte también a estar abierta a que esas personas que son diferentes a nosotros, al final, como dicen, los polos opuestos se atraen, te Ujú. vienen a complementar, ¿no? Es tener como que esa capacidad, ver ese más allá, porque como te digo, sí, nosotras somos súper de repente distintas en muchas cosas, pero en el fondo también somos muy Se parecidas. Y complementan. nos complementamos y yo la veo a ella y hay cosas, por lo menos ahorita, estamos en una decisión de vida X del negocio, no que, o sea, no para cerrar ni nada, sino un cambio de dirección, por llamarlo de alguna Ujú. manera. Y desde el punto de vista de vida que ella tiene al que yo tengo son diferentes. Y, o sea,
yo estoy aquí para apoyarla porque yo, aunque no es eso lo que yo estoy haciendo ahorita o en lo que yo, con lo que yo realmente me pudiera sentir como soy capaz de hacerlo sin pasarme por encima, ¿verdad? Claro. Entendiendo su proceso. Igualmente ella, en algún momento, cuando ella ve que, bueno, de repente es esa capacidad de flexibilidad que podemos tener la una con la otra y que también pues se ve reflejado con tu público, con tu gente, con tus clientes, con tus pacientes, o sea que cada quien es diferente, pero no está equivocado ninguno, sino que simplemente son formas de opinar, de pensar, de razonar distintas, pero que si le buscamos la vuelta y el lado positivo, podemos salir adelante y seguir navegando también en la misma Sí, dirección. exacto, siempre y cuando cada quien no se traicione a sí mismo en esas relaciones, eso mismo que dijiste. Importantísimo, importantísimo eso, Gaby, así es. si alguien está pasando estos espacios de transición, porque en esta conversación no hay una transición, una, tú sabes, hay varios momentos de la vida y ciclos importantes, que vamos a decir que puedan estar en su transición número 3, que ya empieza a pesar, ¿no? Porque eso es parte, es como, voy, he hecho esto y esto Ujú. también. Entonces ya ahí empieza un cuestionamiento importante con las decisiones que hemos tomado, ¿no? Entonces, como, oye, lo hice bien, ¿qué debía hacer, qué no? Entonces, quien está en ese proceso, tres tips para transitar ese momento. 3 tips tan poquitos, bueno, yo creo que tengo muchos más, pero bueno, ok, volviendo o tratando de centrarme. Para mí uno, pues no voy a decir el vital porque ese es el que me viene ahorita, a lo mejor hay otro, pero el que me viene ahorita es rodéate de personas que realmente le aporten a tu vida. O sea, para mí es vital saber en este momento de vida que estás transitando una situación difícil del tipo que sea, con qué personas te estás rodeando, a quién tienes a tu lado, qué voces te están hablando, ¿verdad? Y dependiendo del proceso, ¿verdad? Porque cuando ya nosotras tenemos un camino recorrido, sin embargo, podemos creer que lo podemos transitar sola, pero sabemos hasta cuándo. O sea, tenemos como quien dice un poquito más de criterio, si se quiere, para no llamar de conciencia. Pero si es una persona que no está, o sea, que está estancada, que no ha tenido nunca como que esta apertura, que no ha escuchado nunca nada de esto, pues evidentemente tienes que tener a alguien especialista o experto que te ayude a enfocarte para que puedas salir adelante. Claro. Ya te dije, no es que no lo puedas hacer solo, porque sí, pero se te va a hacer mucho más difícil, mucho más largo o Y sea, muy no vale la pena. solitario. No, Ujú. no muy solitario, no vale la pena, no se amerita en este momento con tantas herramientas que tenemos disponibles para interactuar con las personas, no se justifica, eso era antes. Entonces, y igualmente, no solamente de tener a alguien que te ayude, que te lleve de la mano, que te alumbre ese camino, sino también ver quiénes son esas personas que están a tu lado, esas amistades, esos familiares, ¿verdad? Que realmente aporten a tu vida, ese socio, porque gracias a Dios, Emily, gracias, Dios me bendijo con tu sociedad, todo eso, ese marido o esposa, Ujú. en fin, o sea, eso para mí es vital, ¿verdad? Vital, vital, vital. Eso es número uno. Luego, número dos, tu espacio, tu tiempo, ¿verdad? O sea, no puedes pretender salir de un proceso si tú te lo estás saltando. Como decían antes, 20 años atrás se decía que si estás deprimida, ¿qué decíamos, Lane? Si estás Dale, deprimida, estoy con un clavo saca otro clavo, ella un estaba clavo podía saca trabajar otro muchísimo clavo y yo estaba o así. vete de tiendas, vete de Exacto. shopping. Y No, después eso te ya shopping, no, ¿qué no, me no, pasa? no se Eso puede. no funciona, eso es mentira, ¿me entiendes? Eso no va a funcionar. Entonces tienes que tener un tiempo para conocerte, para escucharte. Entonces empieza por algo, ¿sabes? Algo corto, algo sencillo, algo tan sencillo como respira, pon el reloj y respira, una alarma 2 veces al día, 1 minuto. Y respira conciencia 1 minuto. Y ya nada más que con esa respiración consciente de 2 minutos al día, hay una señal que tú estás enviando a tu cerebro para que las cosas comiencen a aflorar de otra manera. Claro, Entonces tienes que... ese freno consciente hace un stop en el automático, pues entonces como, ya va, espérate, entonces no, más allá del minuto inclusive hace como, recapitula, oye, ¿cómo vamos aquí? Y vuelves a tomar. Entonces, claro, cambia la frecuencia, rompe el patrón del automatismo. Totalmente, totalmente, ¿me entiendes? Tienes, y ese espacio, respirar, hacer ejercicio, qué sé yo, ¿sabes? Leerte un libro que a lo mejor tienes años que no leías, no sé, o sea, busca algo que te conecte con tu ser nuevamente, porque evidentemente hay una desconexión. Y el tercer paso para mí sería como que ponte una meta, o sea, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Entiendes? Yo no, a mí no, particularmente a mí no me gusta decir,
busca una mejor versión de ti, porque entonces ya yo lo concibo como que esta versión es mala, ¿no? Pero a lo mejor apunta a ese 1% perfecta que todos tenemos, ¿me entiendes? Y a dónde quieres llegar, a dónde quieres lograr, qué quieres superar. O sea, tienes que tener claro, ¿me entiendes? Si el tema es la pareja y te quieres divorciar, si realmente estás preparada para divorciarte, si es mudarte, si es un cambio de trabajo, si es algo que tenga que ver con el dinero, si es una meta, o sea, ¿cuál es ese propósito? Y escríbelo. ¿Me entiendes? Porque también cuando lo escribimos, le estamos dando una orden, o sea, a nuestro cerebro, lo estamos viendo como Claro, nos algo ya empezamos a factible, enfocar. nos empezamos a enfocar. Esos serían los tres que me vienen así, tú sabes. Pero hay uno que me encanta que yo voy a añadir y eso porque lo hablamos detrás de cámaras también. em, que sepas dónde estás, dónde realmente estás, que te ubiques, o sea, porque tu situación en este momento, por decirte, de la Gaby de hace 20 años, cuando tú y yo nos conocimos, las prioridades eran diferentes, la realidad también era diferente, entonces, ahora y hace un año, entonces es como cuando estás en ese momento de crisis, por lo menos es realmente decir, bueno, esto es lo que tengo. Esto es donde estoy, aquí está todo mi bagaje realmente y desde aquí me puedo mover, obviamente con las tres cosas que dijiste, porque es como una integración de todo, pero definitivamente porque muchas veces nos queremos, como nos queremos saltar el proceso, empezamos a movernos desde la fantasía creyendo que estamos, o ya estamos listos, como dijiste, el ejemplo de la casa me sorprendió. O sea, estás listo para comprar, calificas, tienes todo, y dan un paso atrás porque resulta que está un patrón escondido, tú sabes, a nivel generacional en esa parte, y dices, wow. Entonces, realmente entender dónde estamos en cualquier momento, en cualquier situación de la vida porque es que desde ahí es que nos podemos mover o sabemos que tenemos buscar la ayuda que necesitemos para superar eso, porque desde la fantasía, entonces, nada, nos chocamos contra la pared. Total. Bueno, es que cuando te dije lo de ese segundo tips que te di, donde te decía de ese espacio para ti, es eso. ¿Entiendes? Es ese espacio para saber dónde estás, para saber cómo Exacto. está tu vida, ¿sabes? Para saber con qué cuentas y qué no, cuáles son tus recursos. ¿Entiendes? ¿Tienes reservas? ¿No tienes reservas? Y no me refiero a reservas económicas, me refiero a reservas de todo tipo, reservas emocionales. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo estás? Y para darte ese espacio. ¿Me entiendes? Porque es muy importante en los tiempos que estamos viviendo hoy. Vivimos un día a día demasiado ajetreado. Yo no sé si te ha pasado, estamos ya casi que a mitad de abril, efectivamente a 13, y yo digo, ¿en qué momento han pasado casi que 4 meses? En la vida está mucho más acelerada porque así la estamos viviendo. Entonces, llegar y decir, ya va, alto. O sea, la vida me está presentando este reto, yo no lo puedo saltar. Esto no es un obstáculo para yo saltármelo, esto es un obstáculo para yo vivirlo y para yo aprender y salir de él fortalecida. Y por lo menos este obstáculo, si me lo vuelven a presentar, va a ser pan comido. Y si no, pues ya evidentemente es materia probada. Entonces, Claro. estoy listo para otro nivel, ¿verdad? Con más conciencia, por supuesto, con más disposición, con mucha más presencia, porque vamos a estar, como quien dice, eh, abiertos, claros con nuestro proceso y, por supuesto, enriquecidos y empoderados. Totalmente. Gaby, viéndolo en retrospectiva, todo tu recorrido, ¿qué hubiese hecho? Una cosa, porque, ¿qué hubiese hecho Gaby diferente? Bueno, no solo una cosa, pero lo que te digo, tengo una lista larga, yo tengo más lista larga de lo que hubiera cambiado a los tips. ¿Tú qué hubieses hecho diferente viéndolo en retrospectiva todo este recorrido? Mira, creer, confiar en mí, Ah, definitivamente. yo también. Ujú. Definitivamente. Creer más en mí. No sé si a ti te pasa, Janet. Tenemos dos voces. Bueno, muchas voces, Sí, no sí. dos, tenemos muchas voces. Pero hay una vocecita, ¿verdad? Que está normalmente muy callada, que te dice, confía, que te dice, vas bien. Pero es tan pequeñita, es tan, como que Sí, tan casi un bajita esa susurro. voz. Ujú. Es como un susurro, que nosotros, ¿sabes? No permitimos a veces, y si la escuchamos así como que, ay, no, no, yo no sé qué voz es esta. Y nos vamos por la otra, ¿me entiendes? La que entramos en el miedo. Sobre todo, pues permitimos que la energía del miedo sea la que muchas veces se manifieste sin darnos cuenta. Y pues no, o sea, yo creo que si yo hubiese confiado más en mí, en mis capacidades, en todo mi recorrido, en todas las capas que me he ido quitando, ¿verdad? Y en todas las pieles que se han ido mudando, Ujú. pues tuviese de repente quizás otros resultados. Pero bueno, no importa, si hubiese tenido otros resultados, a lo mejor el camino hubiese sido un poco más fácil. Porque aunque no me lo he tomado como algo, wow, qué duro, no estoy, no me gusta, no lo siento desde la víctima, pero si nos pusiéramos a hablar aquí de víctimas o de
tú dices, no, pero ¿qué es esto? O sea, me han yo esto, que no es la Claro, idea, ¿no? Porque no lo exacto. sentimos. Ujú. Pero sí, yo creo que es vital. O sea, creer en ti, creer en mí, creer en nuestra intuición, creer en nuestra fortaleza interna, en nuestra sabiduría y en todo lo que hemos recorrido es vital. Eso hubiese hecho diferente. Mira, me encanta eso. Y sabes que en la mayoría de las terapias cuánticas que yo he hecho, por lo menos los últimos tiempos, que podemos entrar en el campo cuántico e ir al futuro, la versión nuestra del futuro, por lo general, la primera palabra que dice, porque es como traemos herramientas del futuro para integrar acá, la palabra que dice es confía. Esa es literalmente hasta nuestras versiones, mira, me dice, nuestras versiones que han hecho un recorrido un poco más adelante o versiones expandidas nuestras, nuestro yo soy, ese es, confía. Y justo es parte del proceso, así que me encanta. Cerramos aquí, Gaby, pues nos toca confiar en nosotras, en nuestra capacidad, confiar también en la divinidad, que no estamos desamparadas, aunque por momentos hayan desafíos importantes que tenemos que atravesar, ¿no? Entonces, parte de un todo. Mil gracias, Así. Gaby. Gracias por esta Gracias por mensaje. confiar en mí, gracias por invitarme, de verdad. Y bueno, Me encantó agradecida todo nuestro infinito. recorrido. Si estás atravesando un momento de cambio y sabes que necesitas la estructura interna para sostenerte, Eleva es el espacio donde empiezas a ordenarte por dentro, no para evitar los procesos, sino para transitarlos con claridad, dirección y coherencia. Escribe Eleva y recibe toda la información para el siguiente paso, porque no se trata de cuántas veces inicias de nuevo, se trata de quién eres cada vez que lo haces. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.